Pero tenemos ya contacto también con Cochabamba. Allí no está nuestra colega de trabajo, Marianela Montenegro, con quien permanentemente estamos haciendo estos contactos para hablar de diferentes problemas que aquejan a la población boliviana. Y por supuesto, uno de ellos en estos días es esto que ha hecho, que ha determinado hacer el gobierno del señor Luis Arce Catacora, firmar ese convenio con Irán, ¿no es cierto? Un convenio que por supuesto no solamente tiene preocupados a los bolivianos, sino también a países vecinos de la región. Queremos conocer su punto de vista de nuestra colega de trabajo, Marianela Montenegro, a quien le doy las muy buenas noches, como siempre, la bienvenida a esta programación de Sin Fronteras, Marianela. Jorge, muy buenas noches, un gran gusto compartir contigo y por supuesto con toda la audiencia. Un saludo a Trinidad y a todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Marianela. ¿Cuál es tu punto de vista con referencia a esto que ha significado la decisión del gobierno del señor Luis Arce Catacora de firmar ese tipo de convenios con Irán? Bueno, me parece un absoluto exabrupto, una arbitrariedad, un tema que pone en alto riesgo no solamente a la región, al país fundamentalmente, porque estás hablando de gente que está vinculada al terrorismo internacional, que se dedican a ese tema, son fundamentalistas, son fanáticos, tienen un trato totalmente es decir, de desprecio contra las mujeres, y por supuesto no creo que haya un solo ciudadano boliviano que pretenda mezclarse con ese tipo de gente, porque ellos, todo lo que representan las élites globales, están buscando mezclarnos para sacar híbridos humanos. Por eso han incorporado el multiculturalismo en el mundo, en una serie de regiones en el Asia, en todo lo que es Euroasia, y por supuesto con sus revoluciones de colores pretenden mezclar a los seres humanos para que estos no sientan ningún respeto a su bandera, no tengan ninguna afinidad con lo cívico, con lo que nos une a los compatriotas, el rojo, amarillo y verde, toda nuestra instrucción cívica que, bueno, los de pasadas generaciones hemos podido acopiar, por un lado. Por el otro lado, estamos mirando que este no es un tema nuevo, Jorge. El gobierno, el régimen, diré, de Evo Morales, desde lo que ha iniciado su mandato, ha tenido relaciones delictivas, absolutamente dolosas con Irán, porque no se olvide que han estado traficando uranio a cambio de sobornos durante muchísimo tiempo. Marianela Prada Tejada, durante la gestión de San Miguel, la gestión de unos 2 ministros más, ella ha sido nombrada por Luis Arce como la responsable de todo lo que es la dirección de Bolivia. Entonces, esta persona, Marianela Prada Tejada, esta ministra disfrazada, hija de Betty Tejada, la de los ítems fantasmas de Santa Cruz, una tránsfuga, resulta que también ha tomado una serie de decisiones en desmedro de Bolivia. Acuérdense que hay una cantidad enorme de embarcaciones que han caído con tráfico de armas, tráfico de cocaína, de opio, contrabando humano, contrabando de petróleo venezolano y boliviano, pero en embarcaciones iraníes con bandera boliviana. Entonces, esto, si la gente revisa en todo lo que representa, sin ir más lejos, el Google puede ver las informaciones que han salido a lo largo de toda la década que le ha tocado gobernar a Evo Morales, se va a dar cuenta que hay una cantidad enorme de denuncias de buques iraníes con bandera boliviana. Lo peor de todo, Jorge, es que Bolivia, siendo un país lacustre, resulta que tiene casi al nivel de Brasil y Argentina embarcaciones. Imagínense usted, este es un sentido total, porque resulta que todos estaban al servicio, la bandera boliviana estaba al servicio de actividades delictivas terroristas internacionales. Entonces no es un tema que lo estemos viviendo hoy lo están legalizando ante la emergencia de un proceso electoral,
un proceso electoral que no lo pueden arriesgar bajo ninguna circunstancia, y todos los acuerdos que están llevando adelante es para controlar el ciberespacio, las redes sociales, un control cuerpo a cada ciudadano boliviano, precisamente para que nadie proteste contra el régimen. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la experiencia que se ha aplicado en Cuba, se ha aplicado en Nicaragua, se ha aplicado en Venezuela. Son los iraníes los que han ingresado precisamente con un sistema de espionaje en toda la línea de seguridad de estos estados. El primer tema, en los iraníes, la dictadura de los ayatolas, lo que han hecho primero es poner un ejército paralelo, que se llama el Ejército de la Revolución, y por supuesto se llama la Guardia Revolucionaria, y esto le debe sonar también a Venezuela. El ejército paralelo que han montado en Venezuela se llama Guardia Revolucionaria Bolivariana, que ha sido entrenada también por los iraníes. Ahora, el ministro de Defensa pone la excusa de que necesitamos drones para hacer el control del contrabando, del narcotráfico. Suena bonito, pero yo le preguntaría de las 700 detecciones que han tenido esos inútiles radares que han comprado con sobreprecio y con corrupción. De esas 700 detecciones, quiero saber qué avión han bajado. Absolutamente ninguno. Y están precisamente conestando delitos, porque si ellos han detectado aviones en el espacio aéreo boliviano, evidentemente de narcotráfico, entonces estos se están protegiendo. ¿Para qué han comprado los radares? Y ahora nos vienen con drones. Los drones tienen total tecnología norteamericana, y lo que está afuera, esa subcascarilla simplemente es iraní. Pero acá la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, en este caso, no la ciudadanía, no el país entero, estoy hablando de los demócratas zurdos que están en el poder y que auspician este tipo de dictaduras, ¿por qué no reaccionan ante la presencia de estos que son sus supuestos enemigos? ¿Sabe por qué? Porque realmente ellos están coordinando todo este ingreso, toda esta irrupción en el continente, que pone en peligro, reitero, no solamente a los bolivianos, también a todos nuestros vecinos, Jorge. Pregunta Marianela, no solamente los bolivianos, sino también en países vecinos. Dice, pero este convenio es a cambio de qué? ¿Qué ofrece Bolivia a Irán? ¿A cambio de qué van a ingresar al país? Esa pregunta ni se la debería formular. Esa pregunta simplemente tiene que ver con todas las acciones delictivas que ellos han estado llevando adelante, traficando drogas, traficando niños, traficando órganos, traficando cocaína, robándole petróleo a Venezuela, a los venezolanos, contrabandeando crudo de Bolivia, y por supuesto esto es lo que transportan estos: petróleo ilegal, todos los estupefacientes habidos y por haber. Fíjese lo que está pasando en Irán. Hay toda una sociedad que es altamente consumidora de opio, de cocaína, de anfetaminas, y por supuesto acá lo que están buscando simplemente es reforzar, uno, el proceso electoral, porque es o poder, o conquistar nuevamente el poder, o la cárcel. Esto es lo que les espera a estos delincuentes, que acuérdese, por ejemplo, las barcazas chinas. Con las barcazas chinas nadie ha hecho nada, le costó 40 millones de dólares al país, y los chinos han rematado esas barcazas. ¿Para qué? Para darle estructura al narcotráfico. Estos tienen que rendir muchas cuentas, Jorge. No puede ser posible que se hayan hecho su planta en Bulo Bulo, que el proyecto a diseño final costaba 2 millones de dólares y ha terminado costando más de 1.000 millones de dólares, y es una planta de precursores en pleno Chapare, en la planta de Bulo Bulo me refiero, que produce urea y amoníaco, que son precursores del narcotráfico. Se han instalado más gasolineras que en toda Bolivia.
se han hecho un aeropuerto que es internacional que solo le sirve al narcotráfico. O sea, que los bolivianos trabajamos para sustentar el narcotráfico. Lo peor de todo, Jorge, que aquellos que nos roban oro, que son las empresas de Soros a la que estos pertenecen, son pulgas de ese perro mafioso, igual que es Biden, igual que es Fernández de Kirchner, los Fernández, igual que es Boric, igual todos estos todo este sistema político que ha sido comprado por esas transnacionales que nos roban a diario, resulta que les financiamos hasta los combustibles. Y uno de los negocios más importantes para este narco régimen es perder procesos. Acabamos de perder el proceso con el transporte pesado peruano, que dice que le debemos vender diésel subvencionado, combustibles subvencionados. La subvención es para los bolivianos. Los bolivianos son dueños de las enormes riquezas que hay en el país, no para que beneficien a los que roban oro, a esas dragas gigantes que están explotando los ríos del Beni, de los ríos de La Paz, los que están explotando en San Cristóbal, en San Simón. Todo ese combustible lo pagamos nosotros subvencionados, pagamos la subvención que va dirigida al narcotráfico, porque también son precursores para la cristalización de la cocaína. Pagamos a todos aquellos que sacan minerales en cantidades industriales. Entonces, ¿qué economía va a aguantar, Jorge, con toda esta situación? Entonces, acá el tema de los iraníes es altamente peligroso, pero por donde lo veamos. Estos lo que están buscando es asegurar las elecciones 2025, porque lo van a llevar como candidato a Evo Morales, que la gente no crea en esas peleas ficticias que hacen para distraer, porque su objetivo principal son las elecciones, y ahí te la van a poner a Amparo Carvajal en el techo para que haga su huelga, te van a poner 1000 distracciones, 1000 cortinas de humo para que la gente no siga reclamando. Uno, por el censo. 36 días ha estado ese pueblo valiente cruceño para que después desarticulen toda esa lucha por unos acuerdos que han llevado algunos de la cúpula empresarial de Santa Cruz. Entonces, tenemos que mirar que hay 57 observaciones de la OEA, que nosotros no podemos ir a ningún proceso electoral en tanto y en cuanto no se transparenten los procesos electorales en Bolivia. No se olvide que también hay un acuerdo que ha firmado Evo Morales personalmente con la OEA, que es un acuerdo vinculante de cumplimiento obligatorio, y resulta que no ha sobre todos y cada uno de los bolivianos con regímenes muy similares a los que se vive en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y otros países donde está este famoso socialismo del siglo XXI. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos los bolivianos? Porque lamentablemente, como decíamos el día de ayer en horas de la noche también, un diálogo con un conocido político boliviano que radica en los Estados Unidos, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, me decía de que la única manera de que los bolivianos nos podamos deshacer de esto es haciendo conocer a la comunidad internacional de que en Bolivia estamos viviendo justamente un régimen, ¿no es cierto?, comunista, pero así duro, a rajatabla, que está haciendo deshaciendo prácticamente lo que era nuestra hermosa nación boliviana. Con esto del narcotráfico, los actos de corrupción y todo, están acabando con un país hermoso que teníamos, tal cual ha sucedido, por ejemplo, con Venezuela, y ya les digo, y otros países donde ingresa este sistema de gobierno. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para poder zafarnos de esta gente, liberarnos, ¿no es cierto? Porque esa política de terror que están implantando, que no permiten que a un dirigente opositor se les ponga al frente, inmediatamente le buscan un proceso y lo meten entre rejas. Y esa política de terror, insisto, les está dando buenos resultados, porque hoy gran parte de la oposición, estamos observando, ha decidido someterse, ¿no es cierto?, alinearse y ser uno más de este régimen del movimiento al socialismo. Y el resto de la población mira con temor simplemente lo que está sucediendo y no se atreve a llevar adelante algún tipo de medida que posibilite la liberación de los bolivianos de este régimen del movimiento al socialismo. No sé si restablecimos el contacto con Cochabamba, lamentablemente me dicen que no.
no logramos la reconexión con Marianela Montenegro Cochabamba, una conocida periodista y analista política también, que no solamente es requerida por este medio de comunicación como es Beni TV y esta programación Sin Fronteras, sino también por medios nacionales e internacionales. Siempre ella está en permanente contacto, por ejemplo, con medios de comunicación argentinos y brasileños, justamente dando a conocer lo que verdaderamente está pasando en nuestra querida Bolivia. Bien, ante esa imposibilidad entonces de poder restablecer este contacto, vamos a ver si me dicen que existe la posibilidad. Ahora sí, perdón, Marianela, tuvimos un pequeño problema técnico, nos desconectamos, pero bueno, adelante por favor. Defecto de internet, querido Jorge. En todo caso es importantísimo que reiterar este tema. La gente no puede permitir bajo ninguna circunstancia estos grupos iraníes fundamentalistas, fanáticos, o pertenecen a otra cultura totalmente diferente, pero que sí le tiene que quedar claro a la gente que desde que ha llegado al gobierno Evo Morales están traficando con cocaína, están traficando uranio, están sacando de Bolivia una cantidad de minerabando, y esto ya no puede ser admitido por el pueblo boliviano. Yo quiero ponerle, Jorge, el ejemplo del Salar de Uyuni, la cantidad enorme de riquezas que tenemos en Uyuni, no solamente el litio, está la ulexita, el bórax, está el coltan, está el manganeso, está una cantidad de minerales impresionante, y además están unos minerales que son tierras raras, que están en la tabla periódica de los elementos, que son 17 tipos de minerales que sirven para alta tecnología. ¿Ya? Y todo esto obviamente no declaran que están sacando plata, pero no declaran los otros minerales, pero se están llevando desde plomo hasta lo que les da la gana. Y estas empresas todas están vinculadas con George Soros, de quien depende una cantidad de ONGs en el país, desde David Choquehuanca de la ONG Mina, la esposa de Juan Ramón Quintana, que tiene Resdal, lo mismo el propio Juan Ramón Quintana. Casi todos los ministros eran pertenecientes a ONGs y todos trabajan al servicio de este mafioso internacional. Entonces, si nos referimos al litio, hacíamos un ejercicio con una persona, resulta que ellos dicen que tenemos 21 millones de toneladas de litio, se maneja a nivel internacional en el triángulo de litio, donde está Argentina, está Chile con nuestro ataque, que perdimos en la famosa guerra del Pacífico, y resulta que ellos hablan de 12 metros de profundidad. Hay algunos expertos que hablan de 20 metros de profundidad con el litio. Son 10.500 kilómetros cuadrados. Yo le pediría a la gente que hagan un solo ejercicio. Solamente calculen los 10.500 kilómetros cuadrados por un solo metro de profundidad, porque ahí eliminamos los boros, eliminamos las sales, eliminamos toda clase y va a ver usted la cantidad, y esto se va a dar cuenta que no son 21 millones de toneladas de reserva, sobrepasan las 10.000 millones de toneladas de reserva, y estamos hablando de que con el oro, con la plata, el oro de San Simón, de los benianos, de los ríos del Beni, es así como engañan, dicen que han sacado 5 cuando sacan 1.000, y encima les tenemos que pagar, y lo peor de todo es que nos dejan todo contaminado, y usted sabe que la minería utiliza cualquier cantidad de agua, y esto en el altiplano, lo que está ocurriendo con San Cristóbal, utilizan aguas fósiles. Resulta que hemos terminado pagándoles por todo el oro que nos están robando, y no puede ser posible que los mismos masistas no entiendan que están beneficiando a empresas transnacionales en desmedro de la pobreza, de las enfermedades, del cáncer, de toda la gente que utiliza el agua de los ríos para beber, para sembrar y para todo aquello. Entonces, tenemos que hacer que la gente tome conciencia de que no debería haber en Bolivia una persona pobre. Los que salen de la pobreza son estos mafiosos, estos delincuentes y estos entreguistas.
todo el sistema político está coludido con este tipo de temas. Entonces, la primera situación es meter a los iraníes para que hagan el control cuerpo a cuerpo de cada ciudadano y que a nadie se le ocurra reclamar absolutamente nada. El momento que no hay más que un plazo de menos de un mes para que se hagan todas las intervenciones, desde ese momento no vamos a poder decir ni chis ni mus. Y da la casualidad que la Unión Europea ha dicho que va a ejercitar control total de las redes sociales. Así que estamos perdiendo la libertad, estamos perdiendo las riquezas del país y estamos perdiendo el territorio. Esto es importante que la gente comprenda. Si la gente logra concientizarse, salir a las calles, poder difundir, dejar lo que están haciendo, vamos a tener que decir cambio y fuera, el último que apague la luz. Así de claro está el altísimo nivel de peligro en el que nos están metiendo estos, aunque el ministro de Defensa ya se haya retractado de haber firmado algún acuerdo con esta delincuencia iraní, que no es otra cosa que delincuencia. Y acuérdese que Obama ha hecho tratos con estos mafiosos, por eso están mudos. Marianela, finalmente, y en pocas palabras, la pregunta del millón: ¿qué hacemos los bolivianos para liberarnos de este régimen que está cometiendo todo este tipo de cosas contra nuestro país? ¿Qué hacemos? El día de ayer, en horas de la noche, me decía un conocido político que radica en el exterior, me decía, la única manera es de que los bolivianos hagamos conocer al mundo entero este comunismo radical, o sea, tan duro que estamos viviendo los bolivianos, para que la comunidad internacional pueda hacer algo para zafarnos a los bolivianos de este régimen. Desde tu punto de vista, Marianela, ¿qué podríamos hacer los bolivianos justamente para liberarnos de toda esta situación? Tomando en cuenta también lo que mencionas, porque esto va a influir bastante en lo que significan las elecciones del 2025 que están a la vuelta de la esquina. Lo que sugiere la persona es importante, pero sin perder de vista que estos son cómplices. Los organismos internacionales como la ONU, la OEA, son parte del esquema globalista. Estas transnacionales han metido sus fichas allí, pero hay que desenmascararlos y no hay que sentir miedo, no hay que tener miedo a esta mafia delincuencial. Lo más importante es que cada ciudadano boliviano tome conciencia que esta no es pelea partidaria, política, de opositores, de fascistas, de derechistas. Ese es un cuento que han metido las transnacionales para dividir. Feministas, heterosexuales, gays y no sé cuánta historia, indigenistas, no indigenistas, animalistas, no animalistas, ecologistas, todo es para dividir, es una farsa. Cada ciudadano está obligado a concientizar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que Bolivia es el país más rico del mundo y que lo tenemos que defender con uñas y dientes y sacar a toda esta delincuencia mafiosa y hacerle devolver hasta el último centavo que han robado a Bolivia. En Bolivia no tiene por qué haber un solo pobre, una sola persona pobre. Imagínense lo que ha pasado en Rurrenabaque. Atacan a gente sencilla, ¿para qué? Para proteger a las grandes transnacionales. Eso ha hecho Carlos Sánchez Berzaín, eso ha hecho Juan Ramón Quintana con la mina de San Simón de Soros, ha hecho Sánchez Berzaín, Quintana y ahora está haciendo del Castillo. Esto es lo que está ocurriendo. Y sin embargo, a los mineros que sacan a pulso el mineral o que sacan con maquinaria más pequeña, resulta que los tienen que masacrar. Pero sin embargo, estos que se vienen con dragas gigantescas, tienen liberaciones de impuestos, tienen diésel subvencionado, tienen absolutamente todo en Bolivia, no pagan intereses, regalías, sobornan a unos cuantos y le roban al país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Concientizar con esos detalles a la gente, denunciar a nivel internacional, pararnos en las embajadas de cada uno de estos países y pararnos también en la ONU, en la OEA, ponerlos en evidencia ante el mundo lo que están haciendo con Bolivia. Y por supuesto, tenemos que unirnos.
tenemos que unirnos, gente de base del masismo, de todos los partidos políticos, todos como ciudadanos bolivianos, a defender este territorio, esta tierra bendita que Dios nos ha dado y que hasta el momento te puedo decir, Jorge, que tristemente no la merecemos porque no la sabemos preservar, no la sabemos cuidar, no la sabemos defender. Te agradezco como siempre la gentileza que tienes para compartir con nosotros estos minutos y hablar lamentablemente hoy de esta difícil y dura situación, realidad que estamos viviendo en Bolivia. Como siempre, muchísimas gracias y bueno, cualquier otro momento seguimos hablando sobre esto que esperamos haga conciencia a nuestra población boliviana, Marianela. Ojalá, Jorge, y les ruego por favor compartir este tipo de programas que todos están escondidos en las redes, baneados por el Facebook, que reciben millones del narco régimen. Esto les pido por favor a toda la gente